Tomem assento, por favor. Reabre-se esta audiência pública sobre o pedido de parecer consultivo apresentado pela República do Equador. Gostaria de recordar aos participantes que, por favor, se expressem lenta e claramente para facilitar o trabalho das intérpretes. Agora, passo a palavra à senhora Maria Teresa Gil Basso, professora de Newcastle University. Prosiga, por favor. Buenos días. La Universidad de Newcastle querría agradecer a esta Corte y a los estados de la Organización de Estados Americanos la oportunidad de presentar ante ustedes los resultados de la investigación realizada en nuestra institución. En concreto, estas observaciones que han sido ya compartidas por escrito con esta Corte. Gracias. Reflejan la investigación publicada específicamente en dos artículos, uno sobre el derecho a la naturaleza del derecho de asilo como principio general del derecho internacional, y en ese sentido espero contribuir también a la pregunta lanzada hace un momento por el juez Biogrossi, y sobre el asilo como derecho humano. Ambas publicaciones han sido seleccionadas por la editorial Oxford University Press como material de referencia en Derecho Internacional de Refugiados y, por lo tanto, son de libre acceso a través de su propia página de Internet sin necesidad de suscripción. Esas observaciones escritas, esas publicaciones, contienen algunos de los elementos suscitados en esta solicitud de opinión consultiva por parte del Estado de Ecuador. En concreto, el asilo como derecho de los Estados en el ejercicio de su soberanía, el asilo como derecho humano de la persona a recibirlo, la relación entre el asilo como institución y el principio de no devolución como norma de derecho internacional consuetudinario, la naturaleza del asilo como principio general de derecho internacional y, por lo tanto, jurídicamente vinculante para todos los Estados de la comunidad internacional, y la reconciliación o los mecanismos que el derecho internacional propone para la reconciliación de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de asilo con otras normas de derecho internacional. Como hemos oído a lo largo de estas intervenciones, el asilo es la protección que un Estado otorga en su territorio o en algún otro lugar bajo su control o jurisdicción efectiva, como por ejemplo una embajada, pero también un navío de guerra, a una persona que lo busca. En esencia, el asilo es diferente de la condición de refugiado, ya que el asilo se refiere a la protección, a la institución para la protección de los refugiados, pero también de otras categorías de personas. En los últimos años ha habido una renovación del debate de asilo y de la preeminencia que está adquiriendo este debate. Evidentemente, la decisión de Ecuador de otorgar asilo a Julian Assange en su embajada, pero también la disputa internacional que surgió entre varios estados en relación con Edward Snowden hace unos años, han dado lugar a la reapertura del debate sobre asilo y, en concreto, sobre la naturaleza jurídica de esta institución de protección, su contenido y su alcance. El régimen internacional para la protección de los refugiados nació en el periodo de entreguerras en el principio del siglo XX y hoy está encardinado en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967. Sin embargo, el asilo es una institución mucho más antigua en derecho internacional y tiene sus raíces bien establecidas en la práctica de los Estados antes de la existencia del Estado tal y como lo concebimos hoy. La Convención sobre los Refugiados no reconoce oficialmente el derecho al asilo, sin embargo, impone una obligación de no devolución que ha adquirido la naturaleza de derecho internacional consuetudinario. Y existe una escuela de pensamiento, entre la cual me incluyo, que aboga por la interpretación de esa norma en el sentido de
imponer una obligación cualificada a los Estados de conceder asilo en ciertas circunstancias, más precisamente cuando el refugiado no encuentra otro lugar, otro país en el que recibir esa protección del asilo. Es cierto que los intentos de codificar la institución del asilo en un instrumento internacional de derechos humanos de ámbito universal, en concreto en las Naciones Unidas, no han tenido resultado, y eso ha dado lugar a la percepción de que el asilo no existe como derecho humano en derecho internacional. Sin embargo, esa falta del sistema universal es completada por los regímenes de protección de derechos humanos de ámbito regional y, desde luego, los sistemas pioneros como la Convención Americana de Derechos Humanos, también la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y, solo de manera mucho más reciente, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El derecho internacional, sin embargo, no solamente consiste de reglas escritas, sino también de principios no escritos. Las normas, las reglas, existen para desarrollar una idea de justicia al servicio de la persona humana y, por lo tanto, la valoración de su legalidad exige el análisis de su conformidad con esos ideales. La expresidenta de la Corte Internacional de Justicia, la señora Rosalind Higgins, expresa esta dualidad en los siguientes términos. El derecho internacional no son reglas, es un sistema normativo. La misión del derecho es proporcionar un sistema operativo para asegurar los valores. El asilo, precisamente, ha sido durante la historia uno de los principios fundamentales que ha garantizado la protección de las personas. Tenemos en el Tratado de Kadesh, en el siglo XIII aproximadamente antes de Cristo, una referencia rudimentaria a estos principios de protección, una especie de cláusula muy primitiva de delito político en los tratados de extradición. El Tratado de Kadesh entre los egipcios y los hititas incluía ya unas normas que obligaban, por la cual ambos soberanos se comprometían a no perseguir a la población que hubiese cambiado de alianza durante la guerra entre estas dos potencias. Es más, las tres religiones monoteístas imponen una obligación de hospitalidad y protección a los extranjeros. Y es ahí donde encontramos el origen antropológico e histórico del derecho y la práctica del asilo durante el tiempo. Actualmente el asilo está garantizado en la mayoría de los ordenamientos constitucionales en distintas tradiciones y culturas jurídicas de todo el mundo. Todas ellas, sin embargo, desarrollan la tradición del Estado liberal y democrático de derecho que surgió de la Revolución Francesa y que cambió la relación entre el individuo y el Estado. La formulación de las constituciones y el alcance amplio de los beneficiarios dan idea de que la protección que otorga el asilo va mucho más allá de los refugiados. Y además es de dos naturalezas distintas. Por una parte protege a la persona misma, al individuo, pero por otra parte revela un concepto mucho más profundo. Está ahí al servicio de los valores mismos, de los más altos valores que el Estado existe para proteger: la libertad, la justicia, la democracia y los derechos humanos. Estos valores también conforman la base del derecho internacional, como están garantizados por el artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas y, por lo tanto, son comunes a la comunidad internacional de los Estados. En ese sentido, la valoración del asilo como principio general de derecho internacional y, por lo tanto, jurídicamente obligatorio para todos los Estados de la comunidad internacional es una consideración necesaria a la hora de interpretar los tratados, ya que el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que, a la hora de interpretar el texto de un tratado, es necesario tener en cuenta toda forma pertinente de derecho internacional aplicable entre las partes. Muchas gracias. Muito obrigado, professora Hil Basso. Passo a palavra e faço pedido especial de que fiquemos dentro do tempo devidamente combinado na reunião prévia de 7 minutos para dar uma dinâmica e conseguirmos terminar com tranquilidade a audiência.
Passo a palavra ao senhor Bernardo de Souza Dantas Fico. Por favor, prossiga. Honorável magistrada, honoráveis magistrados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, meu nome é Bernardo de Souza Dantas Fico, sou bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo e nessa exposição abordarei 3 pontos principais a respeito de refugiados LGBTI. Primeiro, a respeito de um contexto da comunidade LGBTI de uma maneira geral. Segundo, em relação à existência de um direito de refúgio com base em orientação sexual e identidade de gênero. E, por fim, questões que podem emergir no país de acolhida. Magistrados, a perseguição a pessoas LGBTI, apesar de não se restringir a ações estatais, pode ser demonstrada por legislações discriminatórias. Nas Américas, 10 países criminalizam condutas LGBTI, onde a pena chega de prisão perpétua, podendo ser cumulada com trabalhos forçados. No mundo, são 8 os países que condenam pessoas LGBTI à morte, de 72 que os criminalizam de alguma forma. A título comparativo, são 22 os países que permitem o casamento igualitário. Há também, magistrados, a perseguição por particulares, que, por vezes, agridem e assassinam seus próprios familiares LGBTI como uma forma de recuperar algum tipo de honra para a família. Feita essa breve explanação, prossigo então para a análise do direito de refúgio. Dentre as garantias de refugiados e solicitantes está o direito a não ser discriminado, que é objeto dessa opinião consultiva. Assim, venho tratar o direito à não discriminação no contexto específico de orientação sexual e identidade de gênero. 2 são os pontos principais nessa análise. Em primeiro lugar, a presente Corte já estabeleceu, desde a Talahife versus Chile, em 2012, que LGBTI são um grupo social particular na acepção do direito à igualdade e não discriminação garantidos pela Convenção Americana. Ainda destacou essa Corte, em Duque versus Colômbia, caso de 2016, que o direito à não discriminação possui um status de ius cogens e que existe uma obrigação positiva dos Estados em relação a reverter situações de discriminação. Além disso, o relatório sobre violência nas Américas de 2015 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos indicou que os pedidos baseados em orientação sexual e identidade de gênero são analisados sob fundamento de pertencimento a um grupo social determinado. O segundo ponto, magistrados, diz respeito ao temor de perseguição por conta do pertencimento à comunidade LGBTI. A Corte Europeia de Justiça, em Minister for Immigration and Asylum versus XYZ, determinou que tratamentos discriminatórios por conta da sexualidade podem ser indicativos de que essa pessoa seja refugiada. Nesse sentido, a discriminação sistemática, a criminalização de orientação sexual ou identidade de gênero diversa, a ausência de proteção estatal quando de violações, dentre outros, podem chegar ao nível persecutório requerido para a concessão de refúgio. De acordo com a Comissão e o Acnur, diversos países do continente americano já reconheceram refugiados LGBTI, dentre os quais estão Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica e Estados Unidos. Essa proteção também está presente desde o ano de 2007 no princípio 23 de Yogyakarta. Portanto, magistrados, venho requerer que essa opinião consultiva inclua e reitere que pessoas LGBTI são parte de um grupo social específico e que a essas possa ser concedido o status de refugiado, uma vez que sejam atendidos os requisitos necessários. Essa Corte, em González Luis versus Equador, apontou que a intersecção de vulnerabilidades contribui para um agravamento mútuo desses fatores, que potencializam violações em prejuízo dessas pessoas. A Corte Europeia de Direitos Humanos destacou em OM versus Hungria que se deve ter cuidado ao receber os refugiados LGBTI em seu solo, uma vez que não se pode reproduzir no país de acolhida as razões de fuga, as razões que levaram essa pessoa a fugir de seu país de emissão. Magistrados, isso estabelecido, algumas são as possíveis controvérsias no país de acolhida em relação a esses refugiados. A primeira diz respeito a uma alegada necessidade de persecução prévia, o que já foi decidido pela Corte Europeia de Direitos Humanos e afirmado pela Acnur, que não há qualquer necessidade de perseguição anterior para que essas pessoas sejam protegidas enquanto refugiadas. Isso é especialmente
levantado em relação a pessoas que, por conta da discriminação do país em que vivem, não puderam, de maneira alguma, durante suas vidas, expressar a sua identidade como pertencente à comunidade LGBTI. O segundo ponto de controvérsia, magistrados, diz respeito ao método de prova, muitas vezes requeridos pelos países de acolhida. De acordo com o caso Flor Freire versus Equador desta Corte, também do ano de 2016, não cabe julgar a orientação sexual, e aqui adiciona a identidade de gênero da pessoa, da pessoa em questão, mas adotar a sua autodeclaração. Apesar disso, magistrados, há países que demandam revistas íntimas ou a solicitação de imagens privadas para que se comprove que essa pessoa, de fato, pertence à comunidade LGBTI. Isso é claramente uma requisição abusiva e assim foi afirmada pela Diretiva 9 do Acnur. Magistrados, como terceiro e último ponto de controvérsia, existe a alegação de que há um dever de ser discreto e que essa pessoa poderia retornar a seu país de origem. Magistrados, de forma alguma se requer que perseguidos políticos deixem de expressar sua opinião ou que perseguidos religiosos professem sua fé dentro de casa. Requerer que pessoas LGBTI sejam discretas para evitar perseguição em seus países seria uma obrigação não somente desmedida, como também discriminatória. Ainda que com brevidade, foram demonstrados os motivos que podem levar pessoas LGBTI a fugirem de seus países, a existência de bases legais para o reconhecimento dessas pessoas como refugiados e os possíveis desafios nos países de acolhida. Dessa forma, essa breve exposição de maneira alguma pretende esgotar as questões aqui trazidas. Contudo, em face disso, venho solicitar que essa Corte se utilize dessa oportunidade para reafirmar a inclusão de pessoas LGBTI dentro das categorias protegidas de igualdade e não discriminação, dedicar uma sessão ao direito de pessoas LGBTI requererem status de refugiados com base em orientação sexual ou identidade de gênero, destacar a interação interseccional entre essas duas situações de vulnerabilidade e, por fim, abordar questões específicas enfrentadas por refugiados e exilados LGBTI nos países de acolhida, incluindo referências às diretivas de boas práticas do Acnur, como a Diretiva 9. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, senhor Bernardo de Souza Dantas Fico, pela apresentação. Passo a palavra à representação do André Rodrigues Zafala Advogados, ou abogados, não sei como. Muy buenos días, honorable. La materia de los derechos humanos desde el 2009. Aprovecho antes de empezar para agradecer a Gloria Algarín y a Lisette Charris, quienes apoyaron en el trabajo que se va a exponer y quienes lamentablemente no pudieron representarse ante ustedes, enviándoles su más sincero agradecimiento. Así como en lo personal, agradezco a la doctora Gladys Ruiz por todo el apoyo moral brindado, así como al doctor Luis Eduardo Zavala y demás gente que nos apoyó. Con la venia de la Corte, procedo a exponer mis argumentos relacionados al tema en cuestión y por el cual estamos aquí. Con respecto a la primera pregunta, debemos de tener en cuenta que el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagra la obligación que tienen los Estados partes de hacer respetar a cada una de las prerrogativas y libertades fundamentales reconocidas en dicho tratado, de quienes pertenezcan a su territorio sin distinción de ningún factor social, económico, racial o por cualquier otra índole. Dicha argumentación tiene su sustento en el criterio jurisprudencial que ha presentado la Corte Interamericana en el caso Espinosa Gutiérrez contra Perú. En efecto, la igualdad y no discriminación es un principio rector por el cual está sustentado la base de toda norma jurídica, tanto de tipo interno como internacional. Así lo ha establecido esta honorable Corte en el caso Yatama contra Nicaragua. En lo que respecta a la pregunta objeto de investigación, ejercer conductas que contravienen la naturaleza imperativa del principio de igualdad y no discriminación a la luz de los tratados en materia de derecho de asilo, en especial la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados en su artículo 5, limita el contenido y aplicación del Corpus Juris Interamericano. De esta manera,
el juez Cansado Trindade, en su voto razonado del caso Masacre de Pueblo Bello contra Colombia, señaló que cualquier reorientación de la jurisprudencia de la Corte solo sería aceptable si proporcionara una mayor protección de los derechos consagrados, según el artículo 29b de la Convención, que prohíbe expresamente la interpretación que limite el ejercicio de los derechos protegidos. Con respecto a la segunda pregunta, es totalmente antijurídico y vulneratorio de derechos humanos y fundamentales el hecho de que un Estado ajeno a una determinada convención sobre asilo obstaculice o limite la acción de otro Estado que forma parte de dicha convención. Para una mayor orientación, esta honorable Corte ya se ha pronunciado sobre parámetros sobre derechos de los refugiados y en lo inherente al principio de no devolución, en específico en el caso Familia Pacheco Tineo contra Bolivia de 2013. Con relación a la pregunta 3, es menester señalar que el propio Estado tiene la obligación de reconocer los derechos esenciales del hombre. No nacen del hecho de ser nacional de un Estado determinado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, tal y como se estableció en el preámbulo de la propia Convención Americana de Derechos Humanos. El principio de no devolución constituye la piedra angular de la protección de los derechos humanos de los refugiados, el cual posee una connotación jerárquica en el ámbito internacional de derechos humanos. Ahora bien, con relación a la cuarta pregunta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través del caso de la familia Pacheco Tineo contra Estado de Bolivia, analiza la evolución del derecho a buscar y recibir asilo y del principio de no devolución en el sistema interamericano, así como su importancia fundamental para la protección internacional de las personas refugiadas, asiladas o solicitantes del Estatuto de Refugiados. Concluyo que cuando ciertos derechos, como la vida o integridad personal de las personas extranjeras, estén en riesgo, deberán estar protegidas contra la devolución al Estado en el que exista ese riesgo. A continuación, cedo el uso de la voz a mi compañera Ana Torrenegra, quien continuará con los argumentos. Gracias. Buenos días, honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agentes del Estado de Ecuador, público presente. Mi nombre es Ana Torrenegra, abogada colombiana en ejercicio, y con la venia de la honorable Corte procedo a dar continuidad con los argumentos. A la luz de la quinta pregunta, es menester señalar que asilo es aquella garantía de los derechos humanos representada en la protección que un Estado proporciona dentro de su ámbito de soberanía a los extranjeros que hayan ingresado en su territorio para escapar o debido a fundados temores de ser perseguidos. Por consiguiente, negarle el asilo a una persona que lo solicite solo por el motivo de que éste lo invocó en una sede diplomática sería traicionar el fin principal de esta figura, como es un acto humanitario. Por lo tanto, si llegara el caso que una persona se le concediera el asilo en una de las sedes de una misión diplomática, esto no será extender indebidamente las inmunidades diplomáticas, pues esta persona carece de la condición de ser encargado por un Estado y actuar a su nombre, como lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. En virtud de la naturaleza de los derechos que podrían verse afectados por una determinación errónea del riesgo o una desfavorable, las garantías de debido proceso resultan aplicables en lo que corresponda a este tipo de procedimientos, que son normalmente de carácter administrativo. Todo procedimiento relativo a la determinación de la condición de refugiado de una persona implica una valoración y decisión sobre el posible riesgo de afectación a sus derechos más básicos, como la vida, la integridad y la libertad personal. En consecuencia, la expulsión o devolución de una persona que ya le ha sido otorgado el asilo constituye un acto de crueldad y violación de los tratados internacionales, y aún más si los motivos de esa expulsión son por presiones políticas y traerían como consecuencia un riesgo a la vida de esta persona, puesto que colocarían al individuo en una situación de riesgo grave e inminente. En conclusión, con respecto al último punto, se debe tener en cuenta que la protección de la persona humana se ha estructurado a nivel universal, por lo tanto incumbe a los Estados la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos cuando los gobiernos no deseen o no pueden proteger a sus ciudadanos. Las personas pueden sufrir violaciones muy graves de sus derechos, obligándolas a abandonar sus hogares, incluso a veces a su familia, y buscar protección en otro país, puesto que por definición, cuando el gobierno de su país de origen ya no puede proteger los derechos fundamentales de los refugiados, la comunidad internacional previene para velar que estos derechos sean respetados. Por lo tanto, es indispensable aprobar leyes nacionales sobre los refugiados basadas en las normas internacionales a fin de fortalecer el asilo. Gracias.
Muito obrigado às advogadas Andrea Rodrigues Sáfala e Ana Torrenegra. E passo agora a palavra ao senhor Diego Coral Coronel, do Estúdio Jurídico Quevedo e Ponce. Seja bem-vindo. Prosiga, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorable señora jueza. Buenos días, honorables señores jueces. Mi nombre es Diego Corral Coronel. Vengo en representación del Estudio Jurídico Quevedo y Ponce, el cual se encarga de auspiciar a víctimas de violaciones de derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como supranacional. Me encuentro sumamente agradecido de tener el honor de estar frente a tan respetable corte y rodeado de dignos representantes de los ilustrados estados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos internacionales y asociaciones nacionales e internacionales, instituciones académicas e individuos de la sociedad civil que con sus aportes buscan nutrir aún más el derecho internacional de los derechos humanos. Mi presentación buscará no caer en redundancia, pero se basará en puntos relevantes de los amicios curiae remitidos y las brillantes exposiciones que la antecedieron. Me centraré en el reconocimiento internacional del asilo en sus diversas formas, realizando un análisis sucinto de lo que comprende la protección internacional, la protección complementaria y la protección diplomática, para luego vincularlas con el principio de non-refoulement y su relación con las convenciones regionales. De esta forma, creando una base para otorgar sugerencias de respuestas a las cuestiones específicas presentadas por la República del Ecuador. En cuanto a la protección internacional, el ACNUR la ha definido como el conjunto de las actividades destinadas a asegurar el acceso igualitario y el disfrute de los derechos de mujeres, hombres, niñas y niños bajo la competencia del ACNUR, de acuerdo con los instrumentos legales pertinentes, incluyendo el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados, lo cual desarrolló más a fondo en su conclusión número 93 de 2002, que reconoce la necesidad de establecer y aplicar procedimientos de asilo justos y rápidos a fin de reconocer sin demora a las personas que necesitan protección internacional y las que no, lo que evitará a los solicitantes de asilo periodos prolongados de incertidumbre, desalentará el uso indebido del sistema de asilo y reducirá las demandas que se ejercen sobre el sistema de recepción. Ahora bien, las definiciones tradicional y ampliada del refugio o de otorgamiento de protección internacional contienen elementos básicos de inclusión, entre los cuales se encuentra el salir del país de origen o residencia habitual por persecución motivada. Se trata de definiciones íntegras, lo cual quiere decir que la persona que no cumpla con todos los elementos no se encuentra en necesidad de protección internacional. Esto no quiere decir que no tenga derecho a optar por otro tipo de protección. La protección complementaria fue definida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva número 21, como la protección que la entidad autorizada en el país de acogida otorga al extranjero que no tiene regularidad migratoria y que no califica como refugiado bajo la definición tradicional o ampliada, consistente principalmente en no devolverlo al territorio de otro país donde su vida, libertad, seguridad o integridad se verían amenazadas. Se trata de una forma de protección distinta a la protección internacional por ser complementaria y excepcional. Ciertos estados han tomado la idea de protección complementaria en sus legislaciones para temas específicos y han dado lugar a la protección por razones humanitarias, como es el caso de Estados Unidos con la creación de la visa T para las víctimas de trata y de la visa U para los migrantes irregulares que han sufrido algún delito en particular, y como es el caso de Ecuador, que en su ley de movilidad humana contempla la protección por razones humanitarias para las víctimas de desastres naturales o ambientales. En lo referente a la protección diplomática, la Convención sobre el Asilo Diplomático reconoce el asilo otorgado en legaciones y su artículo 5 señala que el asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado salga del país con las seguridades otorgadas por el gobierno del Estado territorial a fin de que no peligre su vida, su libertad o su integridad personal o para que se ponga de otra manera en seguridad el asilado. Todas estas formas de protección tienen en común el principio de non-refoulement como norma de ius cogens,
según está contemplado en el artículo 33 de la Convención de 1951, el artículo 3 de la Convención Internacional contra la Tortura, el artículo 22.8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en específico el caso Pacheco-Tineo contra Colombia. La diferencia de la protección diplomática es que para su otorgamiento no se requiere que la persona se encuentre fuera de su país de origen o residencia habitual o dentro de las fronteras territoriales del país de acogida. Al respecto, el ACNUR ha señalado que en algunos países, en particular en América Latina, existe la costumbre del asilo diplomático, es decir, de brindar refugio a fugitivos políticos en embajadas extranjeras. La persona así amparada, si bien se puede considerar que está fuera de la jurisdicción de su país, no se encuentra fuera de su territorio y por consiguiente no se le pueden aplicar las disposiciones de la Convención de 1951. Lo cual lleva a plantear el alcance de la Convención sobre el asilo diplomático y las excepciones encontradas en su artículo 3, las cuales obligan al Estado asilante a informar al Estado territorial sobre las personas asiladas y poner a su disposición a delincuentes comunes, a pesar de que el Estado territorial no haya firmado dicho instrumento internacional. Todo lo anterior sienta un marco para realizar el análisis de lo pretendido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos al mencionar el derecho a buscar y recibir asilo. Lo que se puede inferir de las conclusiones a las cuales se llegaron en los trabajos preparatorios es que se mencionó el refugio y el asilo territorial, mas no el asilo diplomático, lo que lleva a que el derecho se refiera a la protección internacional y complementaria. El argumentar que el asilo diplomático tiene el mismo rango que estas es infundado, puesto que es una medida temporal por razón de urgencia, mientras que las otras figuras de asilo tienen como fin soluciones duraderas, tales como la repatriación, la integración social y el reasentamiento. Su equiparación sería atentatorio contra el espíritu del derecho internacional de los derechos humanos y una interpretación errónea de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es con este sustento jurídico anterior que se realizan las sugerencias siguientes a las cuestiones específicas planteadas. Sobre la primera cuestión, en ningún momento se debe negar el principio de la no devolución, sin embargo, esto no excluye que se deba analizar los elementos de exclusión para determinar la necesidad de protección y de igual forma determinar cuáles personas no son merecedoras de la protección ofrecida por el asilo. En la cuestión B, pueden existir tratados en los que el Estado firmante tenga obligaciones frente a un país que no es parte sin necesidad de reciprocidad. En cuanto a C, la cuestión C, la protección del asilo diplomático termina una vez que el Estado territorial pide el retiro de la persona por razón de haber cometido delitos comunes. La protección, en sí la no devolución, solo se aplicaría en cuanto al Estado que presuntamente es el persecutor político. En cuanto a la cuestión D, no se puede permitir que se amplíe infundadamente la figura de protección internacional y que se utilice una figura especialísima de aplicación regional para resguardar a la persona perseguidas por delitos que no necesariamente son políticos. Bueno, en razón de el tiempo, pido que la Corte revise las observaciones escritas para la conclusión de las preguntas. Agradezco encarecidamente la atención brindada y confío que se tomarán las perspectivas dadas en estos días de audiencia para dar la mejor conclusión que avanzará y fortificará el derecho internacional de los derechos humanos, en especial la protección de las personas migrantes. Muito obrigado, doutor Diego Corral. Passo a palavra ao senhor Sérgio Armando Villaramos. Por favor. Distinguida jueza, distinguidos jueces que integran esta ilustre Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor secretario, agentes, representantes del Estado de Ecuador, representantes de la Comisión Interamericana y también agentes de nuestra querida República Mexicana. El de la voz, Sergio Armando Villaramos, comparezco con la finalidad de exponer de forma breve algunas observaciones que subyacen precisamente de la solicitud de opinión consultiva sometida ante la competencia de esta honorable Corte por el ilustre Estado de Ecuador y que hoy nos convocan. Sin mayor preámbulo, inicio con esta exposición. Recapitulando un poco con lo acontecido el día de ayer en alguno de los periodos de preguntas, cuando muy puntualmente el distinguido juez Eduardo Bio Grossi cuestionaba sobre el estado de incertidumbre y el grado de afectación que guardaría a una persona mientras se encuentra en espera de la determinación de la concesión o no del salvoconducto, de la condición de asilo o de refugiado según sea el caso,
Y claro, esto teniendo relación con el punto F del escrito que contiene la solicitud de opinión consultiva, es que me permito llamar su atención precisamente a dicho aspecto, distinguida jueza, distinguidos jueces. Máxime que la eventual resolución de la solicitud de opinión consultiva podría dar dimensión a ese punto en aras de establecer con la eficacia necesaria las obligaciones sometidas al escrutinio de esta honorable Corte. Y bueno, precisamente en el cariz del tema que estamos tratando y a partir de un ejercicio de construcción de respuestas, a partir de lo noble que resulta el ejercicio del diálogo jurisprudencial, conviene rescatar un señalamiento importante y muy actual, coincidente en muchas latitudes, contenido en la sentencia 421 del 2017 de la Corte Constitucional Colombiana. Dicho sea de paso, criterios de esta Corte Constitucional que han sido dimensionados en la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de forma muy copiosa, en donde se ha dicho que se debe de brindar el acceso a ciertos servicios públicos a los extranjeros, de manera que se permite el goce de sus derechos fundamentales, asegurando el mínimo vital, atenciones básicas y las necesidades más elementales, especialmente en casos de extrema urgencia, lo que resulta importante si nos referimos al caso de incertidumbre que puede vivir una persona al encontrarse privada de su libertad deambulatoria bajo la figura de esta detención administrativa mientras espera el pronunciamiento del Estado al que solicita que le brinde la protección en cualquiera de las condiciones reconocidas por el derecho internacional. Sigue siendo sumamente importante recordar que la determinación del Estado de otorgar la protección internacional que una persona le solicita se encuentra sujeta a un procedimiento en el que claramente deben verificarse y de forma inexcusable las garantías del debido proceso a que se refiere el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, inter alia. En Pacheco Tineo, respecto de Bolivia, caso citado de forma muy frecuente en la presente audiencia y por obvias razones, esta ilustre Corte determinó que las sanciones administrativas son, como las sanciones de carácter penal, una expresión del poder punitivo del Estado y tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de estas, y dado que en una sociedad democrática el poder punitivo solo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro, la detención de personas por incumplimiento de leyes migratorias nunca debe de tener fines punitivos. Y en ese sentido, la extensión de tal pronunciamiento alcanza también a fortiori a la detención que no se ejecuta como tal, como una medida propiamente punitiva, pero sí de aseguramiento en espera de la resolución de que se emita con motivo de una solicitud de protección internacional. Todo esto continúa formando una idea sobre el carácter dual de estos procedimientos, es decir, que debemos ponderar y qué valores debemos dimensionar en la etapa reglada de estos procedimientos y cómo es que lo que acontece en dicha etapa debe trascender a la etapa, digámoslo así, soberana en la que el Estado determina si brinda o no la protección, pero dejando muy en claro que esa decisión, insistimos, digamos soberana, se encuentra también a fortiori sujeta a lo que acontezca en la fase reglada de esos procedimientos, puesto que de lo contrario nos encontraríamos en una delgada línea que podría constituir la configuración de un proceso ilusorio y que indefectiblemente conduce a decisiones arbitrarias en un claro ejemplo de una dinámica de interacción autofrustrante, como lo diría Carlos Santiago Nino, en donde el sujeto A, que solicita la protección internacional, puede acreditar ampliamente la necesidad de que dicha protección le sea brindada, mientras que el sujeto B, que es el Estado, desarrolla un procedimiento ilusorio con la única finalidad de cumplir con la obligación de configurarlo y desarrollarlo, pero decretando la idoneidad de la concesión de dicha protección a modo, sin tomar en cuenta la fase reglada y aduciendo el carácter soberano de dichas decisiones para determinar si concede o no esta protección. Sin embargo, la duda sigue dando vueltas en el ambiente. ¿Qué pasa con el estado de incertidumbre de las personas sometidas a una detención administrativa cuando ésta se prolonga por el tiempo, ya en el local de una estación migratoria, ya en un local diplomático inter alia? Pues bien, y continuando con esta construcción de respuestas a partir de un diálogo jurisprudencial, no quiero dejar la oportunidad de referirme a precedentes y a instrumentos normativos emitidos por la Suprema Corte de Justicia Mexicana, particularmente el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas a protección internacional, que es una herramienta que se adecúa a los criterios nacionales e internacionales a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Este documento dispone esencialmente
lo siguiente: que la despenalización de la irregularidad en el ingreso migratorio es una decisión legislativa que conlleva un cambio sustancial en su tratamiento, que estas irregularidades en el ingreso son consideradas sí una falta administrativa, pero que en consecuencia los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan precisamente en este tipo de casos son aquellas propias de los sujetos administrativos sancionadores y que por ende se debe de cumplir con la finalidad de la propia Convención al establecer las garantías contenidas en el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, destacando de manera preeminente la presunción de inocencia, el principio indubio pro actione y el principio probatorio de la sana crítica para poder determinar bajo estándares de prueba si efectivamente se cumplen o no con las causas para poder solicitar el asilo. Para concluir, en razón de que el tiempo está a punto de terminar, podemos llegar a la conclusión de que la privación de la libertad que resiente un solicitante de protección internacional al encontrarse en alojamiento temporal en estas estaciones migratorias o en cualquier lugar así dispuesto por los estados, por estar sujeto a un procedimiento administrativo de tal naturaleza, puede llegar a ser arbitraria si rebasa en exceso los tiempos definidos en las propias normas, en los ordenamientos legales que desarrollen las garantías que han de ser la constante de los mismos para determinar si es idóneo o no conceder estas condiciones. Y causa claramente esto afectaciones que trascienden a los derechos más elementales. Es cuanto, sus señorías. Muito obrigado, senhor Sérgio Armando Villa Ramos. Passo a palavra ao senhor Juan José Margos Garcia e senhora Wendy Lucia Tovu. Solicito que indiquem quem falar. Gracias, señor presidente. Muy buen día, tenga la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. El día de hoy, mi compañera Wendy Lucía Tovo y mi persona, Juan José Margos García, comparecemos representando a 4 estudiantes compañeros defensores de derechos humanos de la ciudad de Guatemala, y el día de hoy presentamos nuestras observaciones generales en relación a la opinión consultiva solicitada por el ilustre Estado de Ecuador. Muy bien, en primer lugar, previo a analizar los temas, diremos que nuestra postura respecto al refugio del asilo es que esta diferencia se hace únicamente a nivel conceptual. La figura del asilo equipara la figura del refugio, a nuestro parecer, y ambas se basan en el principio de no devolución. Es importante establecer que históricamente el origen del derecho al asilo se otorgaba únicamente en casos donde las personas solicitantes de asilo corrían peligro de sufrir tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes y torturas. Sin embargo, en la actualidad consideramos de que ese concepto ha sido ya ampliamente superado y en la actualidad se aplica también en muchos más casos el principio de no devolución. Así, por ejemplo, la Comisión Interamericana se pronunció en el año 2008 sobre el caso de Andrea Mortlock, que trataba de la deportación de una ciudadana jamaiquina residente permanente de los Estados Unidos que padecía de VIH y SIDA, conforme al diagnóstico aportado por los peticionarios. En el caso que se le negara los referidos medicamentos, se podría originar la muerte de la señora Mortlock. La comisión concluyó que si la señora Mortlock hubiese sido deportada a Jamaica, no habría recibido el tratamiento especializado que requería para sobrevivir. También concluyó que no había tenido redes de apoyo por haber vivido 30 años en Estados Unidos y que habría sufrido discriminación en su país de origen. Ante esta situación, consideramos de que la figura del asilo, atendiendo al principio de progresividad de los derechos humanos y atendiendo al principio de que estos deben ser interpretados de manera amplia y extensiva, puede ser interpretado en la presente opinión consultiva respecto de la amplitud que se le debe dar al principio de no devolución consagrado en el artículo 22.8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por otro lado, los estados que brindan asilo deben de tomar en cuenta los artículos 8 y 25 también de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como también las garantías diplomáticas, las cuales han sido definidas en el caso Wong Ho-Win versus Perú, definidas que constituyen en la práctica común de los estados en el marco del proceso de extradición, a los cuales generalmente se atribuye una presunción de buena fe.
en los compromisos diplomáticos consisten en las promesas o seguridades otorgadas por el Estado requiriente al Estado requerido de que la persona solicitada de extradición recibirá un trato o situación acorde con las obligaciones internacionales con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado requerido al examinar casos relativos a la devolución, deportación, extradición o cualquier otra forma de expulsión de individuos de la jurisdicción del Estado parte, el Tribunal cabe resaltar de que este principio de garantías diplomáticas se refiere a casos en los cuales existan procesos de extradición de personas por parte de un Estado requerido. En este sentido, debe de existir esa comunicación en los estados a fin de que el estado que solicita a una persona para juzgarlo en su jurisdicción interna le otorgue esta garantía diplomática. Esa comunicación es importante en los estados. El Tribunal Europeo ha tomado esto y lo ha acogido en diversos casos. Ahora bien, ¿por qué traemos a colación este estándar internacional de esta Honorable Corte Interamericana? Porque el derecho al asilo no es un derecho absoluto desde nuestro punto de vista. Ha sido mencionado por las delegaciones de Argentina y por las delegaciones, y también por la delegación de México, ciertos casos en los cuales, por ciertos delitos que revisten de extrema gravedad desde nuestro punto de vista, estos delitos no son sujetos de que una persona venga y sea objeto de asilo y que un Estado la proteja. En este sentido, cabe resaltar que ha sido también esta Honorable Corte la que ha establecido de que la impunidad en ciertos casos puede vulnerar derechos humanos. Y esta es nuestra postura respecto de la opinión consultiva. El derecho al asilo debe ser interpretado de manera extensiva. Sin embargo, hay ciertos casos donde tampoco debe favorecer la impunidad. Le doy la palabra a mi compañera Wendy Lucía Too. Muchas gracias por la intervención. Así como lo mencionaba mi compañero Juan José Margos, a lo largo de las diferentes intervenciones de las diferentes delegaciones presentes, se ha establecido la doble dimensionalidad del derecho de asilo. Y así como el ilustre Estado de México mencionó, por un lado se trata de una potestad facultativa de los estados, tal como se desprende de las convenciones de La Habana, Montevideo y Caracas. Así como por otro lado, se trata de un derecho de toda persona perseguida por las razones ya establecidas a nivel internacional, como un derecho de buscar y que se le otorgue el derecho al asilo. En virtud de estas dos dimensiones, resulta que el derecho a buscar y recibir el asilo no comporta una obligación correlativa de los estados de concederlo a quien lo requiera. Es así, honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen la oportunidad de asentar un precedente conforme a la misma para que ambos criterios converjan en armonía en el corpus juris a nivel internacional. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto en el informe de admisibilidad número 121-06 referente a John Doe y otros, Canadá, del 27 de octubre del 2006, siendo que el derecho al asilo contiene dos criterios que son acumulativos y que deben, por tanto, ser satisfechos para que surja el derecho de asilo. El primero es que el derecho debe estar de acuerdo con la legislación de cada estado y el segundo es que debe estarlo con los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, la presente solicitud de opinión consultiva presentada por el ilustre Estado de Ecuador representa un hito importante en materia del derecho de asilo, puesto que a partir de ahora se marcará un precedente importante para las futuras generaciones. Asimismo, muchísimas gracias por la intervención conferida a nuestra delegación. Solamente. Muchas gracias, muito obrigado. A Juan José Margos Garcia e Wendy Lucía Too. Passamos agora a palavra ao senhor Manuel Fernando Garcia Barrios. Por favor, com a palavra.
Muchas gracias, señor presidente, jueces, comisionados, miembros de las diferentes instituciones público que nos acompaña. Muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel Fernando García Barrios, desde Jalisco, México. Comparezco ante esta honorable Corte con la finalidad de exponer algunos razonamientos contenidos en el Amicus Curiae, presentado con anterioridad por escrito, sobre la opinión consultiva aquí presente. Quisiera comenzar con resaltar la importancia y trascendencia de la presente opinión consultiva, en donde se ha expresado estándares para la protección y garantía de los derechos humanos, en las cuales se han distinguido dos formas de migrantes: la voluntaria, que es laboral, diplomática o en busca de mejores oportunidades, y la forzosa, ya sea por violencia política o social. Respecto al alcance y fin de los derechos de asilo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho interamericano, los principios de igualdad y no discriminación por razones de cualquier condición social prevista en los artículos 2.1, 5 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el principio pro homine y la obligación de respetar todos los derechos humanos de todas las personas en toda circunstancia y distinción desfavorable, así como los artículos 3 y 32 de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados y el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al reconocer y proteger las instituciones de asilo como un derecho humano, no solo se estaría protegiendo ese derecho, sino también derechos básicos, tales como lo son derecho a la salud, a la seguridad, al trabajo, a la libertad y a la familia, siendo el interés superior el derecho a una vida digna, por lo cual nada debe estar por encima de los derechos humanos. La persona migrante no puede ser expulsado o repatriado a otro país, sea o no el de su origen, en donde su derecho a la vida y su libertad personal se encuentra en riesgo de violación a causa de su raza, nacionalidad, religión, condición social o de su opinión o política. La notificación consular y el acceso al cónsul de las personas migrantes debe ser un derecho irrenunciable de las personas migrantes para así obtener un debido proceso y una garantía judicial. Se debe de tener de base orientador la opinión consultiva sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, en la cual tiene como relevancia el derecho a la familia y el derecho a un amplio desarrollo, existiendo también en la jurisprudencia internacional antecedentes tales como lo son caso Vélez Lor contra Panamá, Villagrán Morales contra Guatemala, González Yui contra Ecuador y Familia Pacheco Tineo contra Bolivia, entre otros. Los derechos humanos de las personas migrantes señalados en los artículos 5, 7 y 8 de la Convención Americana 7, 9, 10 y 14 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 22.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, las consecuencias jurídicas para la interpretación y o resolución del Estado que violen dichos derechos, como lo es en el caso Familia Pacheco Tineo contra Bolivia, violentando el derecho de buscar y recibir asilo. Asimismo, se señala que las autoridades no permitieron expresar sus razones de solicitar un nuevo asilo, poniendo en riesgo su vida y libertad al no otorgar la garantía procesal y un debido proceso, señalando la Corte dentro del presente caso las siguientes obligaciones para los estados: garantizar a la persona solicitante el asilo de asilo, las facilidades necesarias y en caso un intérprete, la protección de datos personales, el recurso de revisión o apelación cuando la resolución no le sea favorable a la persona solicitante, y además de estas ya señaladas, se deben contemplar las siguientes medidas de protección: el principio de no repatriación inmediata, otorgar un trato digno y humano, no obstaculizar el acceso al país, la no privación de la libertad y hacer escuchado y buscar siempre el interés superior. Por ya terminarse el tiempo, voy a manera de concluir y como observación general, hago un llamado a la Corte y al público aquí presente a que se modifique el principio de no devolución, ya que al seguir utilizando la palabra devolución se estaría dañando la dignidad de las personas migrantes, al cosificarlas, convirtiendo a la persona en cosa, tal y como lo señalan los filósofos Zubiri, Lenivas, Jürgen Habermas, Buber, Ebner y Emmanuel Kant, quien señala lo siguiente: obra del modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo
y nunca solamente como un medio. Muchísimas gracias. Muito obrigado, senhor Garcia Barrios. Finalmente, daremos a palavra ao Estado solicitante para que se apresente as suas observações finais. Ao final, os juízes poderão fazer perguntas ao Estado ou, em geral, aos que ora apresentaram este bloco e também aos demais, se assim o desejarem. Portanto, com a palavra, a digna representação do Estado do Equador. Gracias, señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señores jueces, señoras juezas. Yo voy a hacer una breve exposición de lo que nos parece las ideas más dignas de ser destacadas en relación con la solicitud de opinión consultiva presentada por el Ecuador en agosto pasado, con el fin de que sirvan, si se quiere, de líneas maestras de lo que el Ecuador considera importante señalar y subrayar dentro de esa solicitud de opinión consultiva. En primer lugar, diría yo que el asilo es un acto del Estado, es un acto propio, es un acto unilateral y es un acto precedente. Como acto propio está regido por el principio venire contra factum proprium non valet, es decir, es el principio de no contradicción que obliga a los Estados a observar una conducta coherente con su comportamiento pasado, de tal manera que la expectativa jurídica que haya generado esa conducta sea coherente con el comportamiento que se espera de ese Estado en el futuro. Este es un principio fundamental porque ayuda a organizar las relaciones internacionales de tal manera que pueda generarse un derecho común, un derecho cosmopolita que rija la vida de los Estados de una manera organizada y jurídica. Como acto de Estado, el asilo tiene un rol, el asilo tiene un rol fundamental porque en el acto de Estado el Estado ejerce su derecho de jurisdicción y, por tanto, al ejercerlo como derecho de jurisdicción, otorga el asilo tanto dentro de su territorio como fuera de él. Cuando lo hace fuera de él, se trata de una jurisdicción efectiva que, por tanto, tiene el mismo valor jurídico que el refugio cuando es otorgado dentro del territorio nacional del Estado asilante. El asilo sustrae a la persona perseguida de una jurisdicción potencialmente punitiva. No es un acto de obstrucción de la justicia ni de derogación de soberanía, tal como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre Asilo Territorial, la Resolución 2312 de 1967, la cual determina que tampoco es un acto inamistoso ni hostil e impone la obligación de cooperar para que el asilo cumpla su objeto. En este punto es fundamental tener en cuenta esta obligación internacional de los Estados de cooperar para que los derechos humanos alcancen un desarrollo progresivo y se solucionen situaciones de orden humanitario tal como establece la Carta de las Naciones Unidas. Sin esa cooperación internacional, los derechos humanos no tienen ninguna opción de desarrollarse y sin esa cooperación internacional prácticamente no hay forma de asilo o de refugio que alcance su objeto.
El principio de calificación que ejerce el Estado asilante no se encuentra necesariamente inscrito en las convenciones americanas sobre asilo. Se encuentra más bien establecido este principio en las convenciones de extradición, tanto bilaterales como regionales y multilaterales que se han firmado en todo el mundo durante más de 200 años y que establece un opinio iuri respecto de la calificación que se reconoce al Estado para decidir cuándo extradita y cuándo no extradita a una persona reclamada, especialmente si esa persona reclamada está siendo objeto de una solicitud que oculta un móvil político. La decisión de no extraditar significa automáticamente la decisión de proteger, y la decisión de proteger significa automáticamente la decisión de no extraditar. Ambas instituciones se solapan y se explican la una en la otra y se universalizan así como protección internacional de los derechos humanos. A esta figura concurre para su perfeccionamiento el principio de igualdad y no discriminación y el principio de no devolución. Nosotros consideramos como Estado ecuatoriano que la no discriminación entre regímenes jurídicos regionales y la no discriminación entre refugiados y entre modalidades de asilo lleva a este principio a su máximo desarrollo. Y es así porque el momento en que discriminamos entre regímenes jurídicos o discriminamos entre formas de asilo o categorías de asilo, estamos discriminando entre personas, entre seres humanos que reciben una forma de asilo o se acepta que reciban una forma de refugio determinada, con lo cual estaríamos creando un privilegio y no un derecho. El principio de no discriminación y de igualdad tiene que tener un carácter absoluto para que pueda ser realmente efectivo en todos los casos en que opere ese principio. Concurre también al perfeccionamiento de este principio el principio pro homine y el principio de progresividad. El principio pro homine que está referido a la más efectiva vigencia de los derechos humanos, es decir, a las decisiones que hacen posible que los derechos humanos tengan mayor progresividad y tengan mayor efectividad en su propósito de proteger a un ser humano de una situación de riesgo para sus derechos. Tenemos asimismo el tema relevante del deber de proteger o el deber de respetar y hacer respetar los derechos humanos, que es una norma de carácter compulsivo, consuetudinario, que no permite acuerdo en contrario porque es además norma de jus cogens, de derecho imperativo, que obliga a todos los estados, sean partes o no de convenciones sobre derechos humanos, a comprometer sus esfuerzos y su conducta con la defensa y la promoción de los derechos humanos en toda circunstancia y sin distinciones de carácter desfavorable. Este deber de proteger, como digo, pertenece al derecho consuetudinario y al jus cogens, y lo que es más importante aún, o tan importante como lo que he señalado, corresponde a la naturaleza del Estado constitucional de derechos y de justicia. El papel de los jueces, el papel de los tribunales será entonces, con respecto a este punto, el de ayudar a fortalecer el Estado constitucional, el ayudar a que los estados puedan cumplir de mejor manera este deber fundamental de respetar y hacer respetar los derechos humanos, establecido en las constituciones de los estados y establecido en los tratados internacionales de los cuales esos mismos estados son estados parte. Por supuesto, hay que destacar el hecho de que el deber de respetar y hacer respetar los derechos humanos no puede invocar nunca la fuerza. Es un acto humanitario, pacífico, apolítico, enmarcado en la legalidad internacional que prohíbe el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, tal como lo establece la Carta de las Naciones Unidas.
esas guerras humanitarias que se han organizado en los últimos años para supuestamente salvaguardar los derechos humanos de la población civil en estados en conflicto, sirven para justificar otro tipo de intenciones alejadas totalmente de los derechos humanos y violan el derecho internacional. La protección internacional de los derechos humanos no depende de otra voluntad que la del Estado que decide proteger de conformidad con sus leyes internas y el derecho internacional. Ningún Estado necesita la autorización o el permiso de otro para proteger derechos humanos. Ese es un atributo propio del Estado soberano e independiente que se expresa de esa manera en el ámbito internacional y en el ámbito de la protección de los derechos humanos. El asilo diplomático está concedido por el tiempo indispensable y para casos de urgencia lo establecen las convenciones americanas y se rige por el principio de no devolución, que tiene un carácter absoluto. Ya hemos dicho que sin la cooperación del Estado territorial el asilo diplomático se convierte en una suerte de confinamiento o detención arbitraria, tal como lo ha considerado el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria en su opinión 54-2015 de diciembre de 2015, con la consiguiente violación de los derechos humanos universalmente reconocidos de la persona asilada. Finalmente diré que existe perfecta unidad y continuidad entre las normas que establecen el asilo como derecho humano, unidad que parte del derecho interno o de la norma constitucional, en el caso del Ecuador el artículo 41, y retorna a ella en virtud de disposiciones internacionales como el artículo 22 de la Convención Americana, el artículo 27 de la Declaración Americana, el artículo 14.1 de la Declaración Universal, el artículo 5, 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 5 de la Convención de Ginebra del 51. Todas estas normas contribuyen a hacer del derecho de asilo y del refugio una unidad y una continuidad jurídica que no puede ser desconocida por ningún Estado. Muchas gracias. Muito obrigado, senhor Pablo Villagomez, chefe da missão do Equador ante a União Europeia, e ao senhor Rolando Soares, vice-ministro de Relações Exteriores, Integração, Política e Cooperação Internacional do Equador, e a toda a delegação. Passamos, então, ao último bloco de perguntas da senhora juíza e dos senhores juízes. Juiz Patrício Pasminho Freire, alguma pergunta? Juiz Raul Safaroni. Juíza Elizabeth Ódio. Juiz Humberto Sierra Porto. Juiz Eduardo Villagrossi. Juiz vice-presidente Eduardo Ferrer Magregor. Não, senhor presidente. Após estes ricos debates e oitiva de apresentações muito úteis à Corte Interamericana e ao sistema como um todo, para que possamos desenvolver melhor os nossos trabalhos, tenham certeza que observaremos os escritos feitos e, diante de algumas questões surgidas durante a audiência, evidentemente que há entre as posições algumas contraposições, algumas divergências. Então, sobre estas eventuais divergências e sobre as perguntas feitas durante a audiência, não é comum do procedimento da opinião consultiva, mas daremos a oportunidade de, apenas sobre estes aspectos, de eventuais colisões de opiniões e de aproximações teóricas, gostaríamos de
conceder o prazo de 20 dias a partir da próxima segunda-feira para observações finais, precisamente sobre esses termos. Não há necessidade de repetir os escritos anteriores e é, evidentemente, uma faculdade que se pode ou não exercer, tanto os estados quanto as organizações, academias e todos que participaram. Antes de concluir esta audiência, quero agradecer aos senhores e senhoras representantes dos estados, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, aos organismos internacionais, a Acnur e todos os organismos internacionais e estatais, organizações intergovernamentais, internacionais e nacionais, ONGs, instituições acadêmicas, professores e indivíduos da sociedade civil pela colaboração, interesse e ativa participação nesta audiência pública. Agradeço também a todos os juízes, senhora juíza, aos valorosos funcionários da Secretaria, advogados e advogadas, e especialmente as nossas valorosas intérpretes também, aos presentes jornalistas, camarógrafos, fotógrafos, advogados, defensores de direitos humanos, vítimas de violações aqui presentes, e todo o público que se interessou em nos acompanhar presencialmente ou acompanhando via rede mundial de computadores. Com isso, agradecemos muito as valorosas cooperações. Tenham certeza que sempre evoluímos e aprendemos com as visões que se apresentam ante a Corte. Assim, com essas palavras de agradecimento, declaramos encerrada esta audiência pública. Muito obrigado. Señoras y señores, por favor, de pie. La Corte se retira.